En el episodio anterior de Arqueomanía, estudiamos el desarrollo de los primeros cerebros humanos, la salida de nuestra especie del continente africano, una posible teoría de la evolución humana en Asia y el hallazgo del primer fuego en suelo europeo. El fuego nos lleva a otro yacimiento que esconde importantes novedades para la evolución humana en la península ibérica. En la Cueva del Ángel, en Córdoba, un fuego encendido durante miles de años nos arrojará la luz que precisamos para conocer cómo vivían los preneandertales. Nos adentraremos también en la Cueva de la Garma, en Cantabria, una fantástica máquina del tiempo sellada hasta nuestros días y descubrimiento esencial para conocer el origen del simbolismo. El mantenimiento de un gran fuego en un mismo espacio y el uso de una tecnología lítica muy antigua son las características de un yacimiento que abre nuevas líneas de investigación en la evolución humana. Se trata de la Cueva del Ángel en Lucena, Córdoba. En esta excavación se observan comportamientos en los homínidos que no se habían visto con anterioridad. Las pruebas arqueológicas y paleontológicas realizadas muestran una población humana vinculada a un gran fuego activo durante miles de años. Bueno, en primer lugar, la Cueva del Ángel es importante porque es uno de los pocos yacimientos del Pleistoceno medio existente en la península ibérica. Aquí podemos estar hablando de algo más de 300 o en torno a 350.000 años de antigüedad como mínimo, por ahora establecida, y que en este caso incluso llegaría a solapar parte del Pleistoceno superior en torno hasta los 100.000 años o 80.000 años. Es el periodo de que abarca el yacimiento. Nos encontramos sobre este nivel que tiene algo más de 120.000 años de antigüedad. ¿Y qué impresiona? Pues impresiona sobre todo la densidad enorme de restos de hueso y sobre todo de industria lítica. Apenas llevamos un cuarto de hora y ya han aparecido pues esta lasca, que a su vez tiene la singularidad que sirvió también como núcleo para sacar otra lasca, esta raedera con la cual se separaba la piel de la carne. Cualquier elemento amarillo o rojo indica o hueso o industria. La zona del fuego se encuentra en la parte superior de la cueva, al pie de un abrigo medio derrumbado. La combustión llegó a superar los 600 grados centígrados en algunos momentos. La cantidad de restos óseos y líticos alterados por el calor apunta a que el fuego se mantuvo activo de forma intencionada. Y aquí ha venido operando un gran hogar de grandes dimensiones que sepamos ahora mismo con los datos que tenemos tendría una potencia de 2 metros con 30 centímetros que estaría operando aproximadamente desde 186.000 años a 121.000 años y parece que estamos en uno de los primeros estadios del control de fuego por parte de los homínidos que moraban en esta cavidad. Al lado de este fuego cocinaban, cortaban, despezaban los animales, los partían, trabajaban sus pieles. Todos esos restos, tanto de hueso como de los instrumentos, las herramientas líticas, las herramientas de piedra que usaban, aparecen en este gran registro de ceniza continuo fósil que tenemos aquí. Como mínimo tenemos 80.000 años de permanencia del fuego, pero tanto por encima de esa datación como por debajo de la misma el fuego perdura, lo que nos hace prever que posiblemente estamos en torno a más de 150.000 años de pervivencia del fuego. Es un dato excepcional, es decir, no existe en el mundo nada parecido. El fuego es quien ha estructurado la vida de esta gente, de estos grupos. El fuego es quien ha permitido la pervivencia de esta gente en ese lugar. Y el fuego es lo que ha dado la vida y ha permitido la casa, ha propiciado esa casa en ese lugar durante miles de años. Es decir, el fuego es muy importante porque rompe los esquemas que tenemos sobre las poblaciones paleolíticas. Hasta ahora siempre se piensa que las poblaciones paleolíticas se desplazan continuamente, son nómadas, continuamente se desplazan de un lugar en torno a la casa. Sin embargo, creemos que la presencia de ese fuego es lo que hace que las poblaciones homínidas que viven en Lucena en este periodo se anclen, queden ancladas a ese lugar, pero de manera fija durante miles de años. La hipótesis que nosotros manejamos, no saben crear fuego, no saben fabricar fuego. Y una vez que han obtenido el fuego, del modo que sea, lo han trasladado allí y lo han mantenido durante miles de años. Se ha demostrado recientemente que los alimentos cocinados aportan un 100% de su valor calórico al organismo. En cambio, los alimentos crudos reportarían únicamente un 30 o un 40% de su valor energético. Este hecho pudo tener su importancia en el desarrollo del cerebro de los homínidos que manejaban el fuego.
Los homínidos de la Cueva del Ángel comían grandes mamíferos como caballos, uros, ciervos, rinocerontes, jabalíes y elefantes. El bisonte, muy escaso en el sur de la península ibérica, también se encuentra aquí como parte de la dieta humana. Lobos, linces y osos fueron igualmente asados en el gran fuego. Claro que a veces hubo periodos de enorme escasez. Pasaban periodos de hambre. Entonces, en esos periodos de hambre observamos cómo, por ejemplo, estos homínidos se cogen una mandíbula. Aquí tenemos una mandíbula de rinoceronte adulto que se la han comido, no cabe ninguna duda. Pero, por ejemplo, podemos observar cómo fracturan la base para absorber la médula, el poco de médula que tenga. Pero este comportamiento es normal, lo hacen igual con los cuernos de bisonte, con los cuernos de bóvido, lo hacen también con las falanges de los animales, las fracturan por la mitad para absorber lo poco que tenga a nivel calorífico, que es muy poco. La imagen de los grandes cazadores que tenían abundancia es falsa, eso no existe. ¿Quiénes habitaron la Cueva del Ángel durante cientos de miles de años? Pensamos que en la cima, donde hemos encontrado en superficie, fuera de un contexto arqueológico, hemos encontrado dientes y dos fémures que parecen ser arcaico, es decir, pre-neandertal. Nuestra hipótesis es que debido a la cronología de la cueva, pensamos que los homínidos que ocuparon la cueva eran pre-neandertales, semejante a los homínidos que se encontraron en la cima de los huesos de Atapuerca. Son poblaciones que no han evolucionado, son poblaciones que viven en su lugar, en su hábitat. Parece ser que viven bastante aislados, puesto que no aparece ningún elemento tecnológico novedoso, que eso va acompañado con los neandertales y forma parte de la culturación. Por lo tanto, son poblaciones aisladas, que tienen su propia cultura y no renuncian a esa cultura para aceptar nuevos retos. La industria lítica se encuentra tallada al modo achelense y se han hallado más de 60 bifaces, algunos de gran belleza y perfecta ejecución. Las mejores hachas de doble cara son de piedras de cuarcita, procedentes de las terrazas del Guadalquivir, situadas a unos 40 kilómetros. El problema es que el modo achelense, muy antiguo en el registro fósil y asociado a los homínidos anteriores, se continúa empleando en la Cueva del Ángel hasta tiempos recientes, hasta hace unos 100.000 años. En ese momento, la industria típica del neandertal, el llamado musteriense, se había implantado en todo el continente europeo, el norte de África y el Medio Oriente hacía miles de años. Esto hace pensar a los investigadores de la Cueva del Ángel que las poblaciones de este yacimiento no evolucionaron. Por alguna razón se mantuvieron en una especie de burbuja cultural. A pesar de una ocupación tan extensa, en el hogar y en el suelo de habitación no ha aparecido ningún resto humano. Se estima que al menos pudieron nacer aquí 80.000 individuos durante los cientos de miles de años que duró la ocupación de la cueva. Muchos de ellos morirían en el campo, pero ¿qué ocurrió con los que murieron en la cueva o en sus inmediaciones? Junto al antiguo abrigo, bajo el que se encontraba el hogar y el lugar de trabajo, se localiza una pequeña cueva que pudo servir de muladar. Al final de esta cavidad nos encontramos algo inesperado. Un agujero la conecta con la profunda cima del Ángel. ¿Arrojarían los muertos a la cima por esta abertura? Si así fuera, bajo los sedimentos del fondo podría localizarse uno de los más importantes yacimientos de Homo heidelbergensis conocido hasta ahora. Los espeleólogos descienden desde el mismo punto por el que pudieron lanzarse los restos de los homínidos fallecidos, lo que nos permite comprender la profundidad de la cima, que por aquel entonces no tenía otra entrada que la superior. La gran potencia de los sedimentos se hace patente cuando descendemos. En el camino encontramos restos de un conejo que ha debido caer durante la noche anterior. ¿Qué cantidad de animales habrá corrido la misma suerte durante cientos de miles de años? Durante cientos de miles de años se ha formado esta gran capa de sedimento, bajo la cual puede haber, pues de todo, restos humanos,
líticos de animales. Todavía no se ha excavado, pero simplemente de prospección y casi en superficie del sedimento ha aparecido este trozo de fémur. Es muy robusto, por lo tanto estamos hablando de un homínido muy fuerte, probablemente un preneandertal, que podría tener unos 200 o 300.000 años, quién sabe. La Sima del Ángel puede encerrar una de las mayores acumulaciones jamás encontradas de restos fósiles de los antiguos homínidos europeos. El tiempo dirá si estos homínidos evolucionaron hacia el hombre neandertal o continuaron inmutables en su anatomía y su vieja cultura al calor del gran fuego. En la península ibérica existen otros lugares donde está acreditada la presencia de diferentes tipos humanos a lo largo de la prehistoria. Son muchos los espacios en los que se pueden detectar diferentes culturas sucesivas en el tiempo. En algunos de ellos está claro que los neandertales pasaron primero y los humanos modernos, los Homo sapiens, después. En España se excavan yacimientos de estas características en Cueva Antoni Rambla Perea, Murcia, en la Cova Grande Ginia, Cataluña, y en Benzú, Ceuta. La lista es afortunadamente larga. Con el paso de las campañas, habrá una mayor información para formular hipótesis más sólidas. Los datos van creciendo en cantidad y calidad, y cada año que pasa, aumenta el conocimiento sobre la evolución humana en España. Nos encontramos en una comarca que es la de Guadalteba, el final del Valle de Guadalquivir, el principio de Guadalhorce, en la cadena costera, y tiene un interés arqueológico muy evidente, ¿no? Pero cuéntanos un poquito esta zona qué significa y por qué aparece industria lítica de un periodo tan prolongado en el tiempo. En esta pequeña comarca, que es la comarca de Guadalteba, que está entre la serranía de Ronda y la depresión de Antequera, entre la bahía de Málaga y el valle interno del Guadalquivir, lo que nos encontramos está claramente identificado como un proceso histórico larguísimo que puede tener más de 700.000 años, donde hay piezas desde épocas muy antiguas, fabricadas por los Homo erectus, las piezas del Paleolítico inferior, piezas ¿Qué antigüedad pueden tener estas piezas? Entre 700.000 y 150.000, 200.000 años. Y después piezas muy claramente fabricadas por los neandertales, que ya ocupan, además de esos territorios de los valles, ocupan por primera vez las cavidades. Y ellos son los autores de este tipo de piezas tan estandarizadas como las raederas, las puntas musterienses, y son cosas que se hicieron en esta comarca con toda seguridad entre 80.000, probablemente incluso más, pero entre 80.000 y 40.000 años. Y por último están las piezas que fabricamos nosotros, las personas, los humanos modernos, pero hacen probablemente desde hace 40.000 años, que son las piezas que nosotros clasificamos como las de los Homo sapiens sapiens, que están vinculadas, en este caso, están vinculadas al uso de dos cuevas grandes de la comarca, como son la cueva de Ardales y la Sima de las Palomas. La cornisa cantábrica es rica en yacimientos con presencia humana. Uno de estos yacimientos puede considerarse la Pompeya de la prehistoria, por su grado de conservación. La Cueva de la Garma registra presencia humana desde hace 175.000 años, cuando los preneandertales de la Cueva del Ángel estaban todavía en plena actividad. Sus industrias líticas abarcan varios modos y cronologías. Las piezas más antiguas, obtenidas en la entrada actual de la cavidad, pueden relacionarse con los preneandertales o los neandertales, aunque los ejemplos más abundantes y brillantes se asocian al magdaleniense medio, esto es, a la producción lítica de hace unos 16.000 años. Sus últimos restos son de la Edad del Bronce, aunque los periodos relacionados con el arte parietal son los más interesantes. El ínterin, que va desde los 40.000 años hasta los 10.000, encierra una gran cantidad de información. La cavidad está intacta, inalterada, libre de la presencia humana desde hace miles de años, especialmente sus galerías profundas, aunque hay una extraña excepción que merece la pena ser mostrada. Hace 1400 años la Garma tuvo unos extraños visitantes. En este siglo VII o VIII, al menos 5 varones jóvenes entraron hasta una zona muy profunda, toda una proeza espeleológica y mucho más con los medios y también los miedos de la época.
iluminaron su camino con teas de avellano que dejaron un rastro de carbones por todo el recorrido. En algunos lugares hicieron hogueras. En la conocida como Sala Quinta, encontramos los esqueletos de 2 varones perfectamente depositados en un sepulcro cavernario. Existen otros 3 cadáveres. Todos ellos pertenecen a la misma expedición y presentan una macabra coincidencia. Les machacaron el cráneo hasta dejarlo pulverizado. El caso se está investigando. La cueva de la Garma fue descubierta en 1995. Se sitúa en la Sierra de Calobros, en el término municipal de Ribamontán al Monte. La antigua entrada quedó sepultada hace miles de años, lo que permitió el aislamiento y la perfecta conservación del vestíbulo. Estos suelos se consideran los menos alterados de Europa. Es un sitio único en el Paleolítico europeo. No hay ningún sitio donde se conserve un hábitat del Paleolítico tal como lo dejaron sus últimos ocupantes y a una escala como esta. Tenemos casi 800 metros cuadrados de residuos tal como ellos los dejaron, con todos los restos a medio procesar, con las cabañas en las que vivían, con los carbones, con los indicios de la preparación de los colorantes. Todas las actividades están fosilizadas en este suelo. Nosotros iniciamos el descenso a través de un acceso moderno en la parte superior, lo que nos obliga a atravesar toda la cueva hasta alcanzar la entrada primigenia. Durante el recorrido tenemos la oportunidad de conocer las últimas investigaciones que se están realizando. Bueno, las pinturas que están en el fondo de la galería intermedia, en el tramo final de la cueva, cuando ya no es posible seguir transitando más en profundidad, encontramos el único conjunto de arte rupestre de cronología paleolítica que tenemos en este nivel del sistema kárstico de la Garma. Son unas pinturas muy sencillas, son composiciones hechas a base de discos que están hechos con colorante rojo, probablemente soplado, aplicado mediante soplado de la pintura sobre la pared. Y en los 3 casos están sobre 3 columnas estalagmíticas y en los 3 casos repiten la misma composición. Son una serie de discos que están dispuestos en vertical, unos superpuestos a otros. ¿Qué datación tendría? Bueno, no tenemos dataciones absolutas ni relativas en relación con estas pinturas, pero por los datos digamos que ya conocemos, de tipo sobre todo de cronologías estilísticas, y sobre todo a raíz de las dataciones más recientes de formaciones de calcita asociadas a este tipo de pinturas, podemos aventurar perfectamente que estas pinturas sean de las más antiguas que se encuentran en el complejo arqueológico de la Garma. Calcitas asociadas a este tipo de pinturas exactamente iguales, discos de colorante rojo con una disposición muy similar, por ejemplo en la Cueva del Castillo, han arrojado cronologías de más de 35.000 años, lo cual nos retrotrae pues, a las fases más iniciales del arte rupestre paleolítico, ¿no? Realmente estaríamos ante uno de los ejemplos del inicio del arte, en este caso en Cantabria y en Europa probablemente. Estas pinturas son el origen de las más de 500 unidades gráficas que se encuentran pintadas o grabadas sobre la Garma, con más de 100 animales y 48 manos. Descendemos al nivel de la galería inferior, de la que nos separa una sima de 14 metros. A unos 30 metros del pie de la escalerilla observamos el bellísimo panel del Uro, con unos 30.000 años de antigüedad. ¿Cómo se puede datar esta pintura? Que no tiene materia orgánica. Aquí no podemos emplear el carbono 14 porque aquí no hay restos de materia orgánica que podamos datar por este método. Bueno, pues lo que hemos hecho aquí es datar las formaciones estalagmíticas, la calcita que tapa las pinturas. Datamos algunas formaciones calcíticas que estaban por debajo de la pintura. Esta de aquí, por ejemplo, que tiene por encima la pintura del Uro y del Megaoceros, y esta otra que está por encima. Desgraciadamente las formaciones más antiguas eran demasiado antiguas, dieron fechas de unos 400.000 años, es decir, mucho más antiguas que las pinturas, pero estas otras formaciones que tapan la pintura nos dieron fechas de en torno a 24.000 28.000 años de antigüedad, con lo cual demostraban que estas pinturas eran mucho más antiguas de lo que durante mucho tiempo, a partir de consideraciones meramente estilísticas, se había pensado. En el centro de esta formación, hace más de 30.000 años, colocaron 3 pinturas hechas con un tipo muy peculiar de colorante y además con una técnica muy específica de los momentos antiguos del arte rupestre en la región cantábrica, que es lo que se denomina el trazo tamponado. Pueden observar ustedes que esta línea que hay aquí, o esta otra, realmente no es una línea continua, sino son una serie de puntos y
yuxtapuestos, puestos uno al lado del otro, que forma una especie de trazo muy grueso. Con esa técnica han pintado aquí un muro, es decir, un toro salvaje, ven ustedes los cuernos en perspectiva lateral, aquí la cara, aquí el pecho del animal, y otros dos animales que este parece ciertamente ser una cabra y este otro podría ser una cabra o un ciervo, no estamos muy seguros. Bien, esta no es la única fase de utilización de este panel. En un momento posterior, probablemente todavía en este momento inicial del Paleolítico Superior, hace más de 30.000 años, se pintan otras dos figuras por encima de ellas, sin respetarlas, algo que es muy habitual en el arte rupestre. Continuamos nuestro itinerario hasta llegar a una zona realmente curiosa. Una sala lateral de techo bajo que muestra una extraordinaria concentración de huesos en superficie y dos estructuras de cabañas en las que han aparecido algunas de las mejores tallas paleolíticas europeas. En un lugar profundo de la caverna, a unos 130 metros de la entrada, nos encontramos en esta sala que realmente es muy curiosa. Sobre el suelo aparecen huesos de animales, algo distinto a los del vestíbulo de entrada, aparecen tallas, piezas que se estaban tallando y sobre todo tres estructuras que marcan tres cabañas. ¿Qué hacían unas cabañas a esta profundidad de la cueva? ¿Qué era este lugar? ¿Para qué servía? No solamente vinieron, digamos, a practicar posiblemente ritos vinculados con el arte rupestre. Tenemos en los techos pinturas y grabados de la época madrilense, de la misma época de la que son estos suelos. Tenemos además restos de talla, sobre todo de sílex, con utensilios que no diferencian mucho esta zona de cualquier otra zona de habitación. Encontramos también una de las mayores concentraciones de arte mueble sobre soporte óseo y sobre soporte pétreo también, que se conocen ahora mismo en la península ibérica, yo creo que podemos decir en Europa occidental. Y además, no solamente tenemos testimonios de actividades sobre utensilios, sobre objetos muebles, sino que hubo un trabajo muy intenso que realmente debió llevar una inversión en horas de trabajo y en número de personas, porque toda esta zona de la cueva fue intensamente modificada para, digamos, organizar el espacio. Hicieron al menos dos grandes estructuras de habitación, digamos, para entendernos, de hábitat en sentido amplio, que no fuera el mejor lugar para vivir dentro de la cueva, pero son una manera de segmentar el espacio de la cueva. En este caso, eso es lo que llamamos las cabañas. Las cabañas. Ha sido preciso un trabajo minucioso para inventariar todo el material del suelo, sin alterar su posición inicial. María, ¿cómo estáis estudiando los huesos y aparte de ello, qué tipo de huesos aparecen? ¿Son distintos a los del vestíbulo? ¿Pueden significar algo? Bueno, por un lado, el método de estudio que realizamos aquí está un poco adaptado al tipo de yacimiento. No se puede sacar, como no es una excavación al uso, no se saca el material al exterior y lo que hacemos es traer el laboratorio aquí dentro. Entonces lo que hacemos es, en primer lugar, se ha hecho una planimetría de toda la sala y después con esos planos localizamos cada hueso en ese plano y lo estudiamos. Nos traemos la lupa y aquí hacemos pues lo que haríamos en el exterior. Determinamos la especie, la parte anatómica, miramos si tiene trazas, lo documentamos con fotografía y lo volvemos a depositar en su sitio, porque previamente le hemos hecho una fotografía para poder localizarlo en el mismo sitio. La especie que domina es el ciervo. Sobre todo hay ciervo, hay también algo de cabra, bos y también caballo. Pero en cambio en esta sala domina completamente el caballo. Sobre todo aparecen restos de caballo, como dijo Roberto, aparece de hecho un cráneo casi completo que no se conserva en otro sitio de la cueva. Y además aparecen también restos de carnívoros, lo que no era tan habitual. En la estructura de cabaña más antigua han aparecido huesos de oso, león y hiena que podrían indicar algún tipo de ritual. Es difícil hablar de la intencionalidad por la que se trajeron aquí estas especies. Concretamente la hiena y el oso son un poco anteriores, no son contemporáneos. Sí que están aquí, posiblemente los trajeron de otras partes, pero esos no los cazaron. Directamente recopilaron esos huesos en algunas partes. El león, en cambio, sí que podemos decir que es del mismo periodo y que lo aportaron ellos al yacimiento. ¿El por qué? Pues, hombre, hace pensar que quizás no es un uso, sobre todo los carnívoros, no se suelen consumir porque la carne no tiene un buen sabor. Entonces,
podría pensarse que se ha hecho otra cosa con ellos diferente, que difiere del uso alimenticio que seguramente hicieron del caballo o de los otros restos de animales que hay aquí, de herbívoros. La garma, además de su belleza natural y geológica, el registro de su prolongada ocupación humana, sus bellísimas pinturas y su misterio, nos ha regalado un espectacular arte mueble. Piezas talladas en hueso con una delicadeza y esmero que demuestran el alto grado de maestría artística que alcanzaron los antiquísimos habitantes de la Garma. Dejamos atrás la sala quinta y una huella paleolítica perfectamente delimitada sobre el barro llama nuestra atención. Es difícil estimar cuándo quedó impresa. Al llegar a la sala novena, la más profunda de la galería inferior, un estruendo nos sobrecoge. Al fondo de un precipicio discurre el tramo subterráneo del río Fuentecuevas antes de verter sus aguas al exterior. La altura del abismo nos impide ver el cauce subterráneo. El rumor de la corriente parece traer voces lejanas. Al lado del barranco, 30.000 años atrás, unos hombres dibujaron sus manos en las paredes mediante la técnica del pulverizado en negativo. La fuerza expresiva de la composición resulta estremecedora. Un grito en el silencio. Deshacemos parte del camino recorrido para acercarnos a la gran sala del vestíbulo. Llama la atención la visión de bastones de mando tallados, que quedan a simple vista junto a herramientas de sílex. Sobre una de las paredes destaca un llamativo mural que nos muestra un caballo magdaleniense. Queda comprobado que los hombres de la antigüedad pintaban también en los lugares que habitaban. Siempre que en prehistoria hay algo que no se sabe lo que es, se suele decir que es religioso o ritual. Bien, eso hemos comprobado que no es así, por diversos motivos. El más importante de ellos es porque las representaciones no aparecen solamente en sitios escondidos, sino que aparecen al aire libre, en sitios de paso, de vivienda, etc. Y por tanto ese misterio, esa mística de lo oculto y de lo difícil no se produce en muchísimos casos, y en la mayor parte de los casos que podríamos conocer en el arte paleolítico, llamado así, pues no tendría nada que ver con el misterio ni nada semejante.